bueno, formado, mejor dicho, ya para la prueba técnica, formado en sociología en la UNSAC en La Paz. Y bueno, ahora ya postulando a una maestría en sociología política, ya cuestiones así de posgrado. Y bueno, no, entonces
guerra de su independencia tiene dos grandes resultados. El primero es una economía destruida, punto número uno, y punto es un poder militar altísimo. Bolivia, cuando se independiza, es el país con mejor paro, comparable solo Estados Unidos, el de México y el Brasil, ¿vale? Entonces, esto se debe a que los ejércitos independentistas, el ejército del norte, comandado por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, se juntan para combatir y dar las últimas derrotas a los ejércitos españoles en territorio boliviano, en lo que fue las batallas de Ayacucho y después el ingreso al territorio de lo que sería el altiplano paceño, ¿vale? Al lago Titicaca y toda la cuestión. Entonces, por esta razón, este periodo Bolivia se independiza y lo que tenemos es el periodo donde los militares son sumamente importantes en la política boliviana, porque todos ellos han participado en la guerra y entonces tienen cierta legitimidad, cierto prestigio por haber sido combatientes en la liberación de Bolivia. Entonces, por eso se le llama el periodo de los caudillos militares. Son 50 años de gobierno comandado por militares, ¿ya? Entonces, como les decía, el primero que tenemos que recordar es Simón Bolívar, el primer presidente de Bolivia, el segundo es Antonio José de Sucre, y después, ahora sí tenemos a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz es el primer presidente boliviano, ¿ya? En gobernar Bolivia, ¿vale? Y él gobierna de 1829 a 1839, ¿vale? Y además, no solo va a ser presidente de Bolivia, sino que también va a ser el presidente que crea la Confederación Perú-Boliviana. Y durante estos 10 años, Bolivia y Perú son un solo país, ¿vale? Que tenía tres grandes regiones, el Perú del Norte, donde estaba como capital Lima, el Perú Central, cuya capital era Tacna, y el Perú del Sur, cuya capital era Sucre, ¿vale? Entonces, durante 10 años somos un solo país con Perú. Y además, ya Andrés de Santa Cruz va a construir un montón de la legislación boliviana, ¿ya? Va a darle orden al sistema judicial, al sistema legislativo, al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de impuestos, aduanas, universidades, etcétera, 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 ¿ya? Sin embargo, tras 10 años de gobierno, van a haber, o sea, la Confederación Perú-Boliviana se vuelve un peligro para los países del sur, Argentina y Chile, y para los del norte, que básicamente son Colombia, Venezuela, Ecuador, que veían mucha economía y mucho poder político, digo, y poder militar juntos. Entonces, hay un intento de dividir a la Confederación Perú-Boliviana, hay un atentado contra Andrés de Santa Cruz, y al final se logra, ya se logra dividir a Bolivia de Perú. Entonces, lo que hacen estos separatistas peruanos es intentar conquistar la mayor parte del territorio boliviano. Y los bolivianos salimos al combate. Producto de esta guerra territorial, de fronteras, de definir dónde empieza Bolivia y dónde empieza Perú, se da la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi es una batalla que nosotros como bolivianos le ganamos al Perú y es debido a eso que se definen las fronteras del altiplano boliviano con el Perú. Y es por esa razón, por ejemplo, que la península de Copacabana se vuelve parte del territorio boliviano, porque en un inicio era parte del Perú. Y tras esta victoria, comandada por José Vallivian, presidente de entonces, es que se logra incorporar a la península de Copacabana y la iglesia de Copacabana y toda esa parte al territorio boliviano, ¿vale? Muy bien. Entonces, como les decía, en este periodo tenemos un montón de presidentes y mi idea no es quedarme a ver qué hizo un presidente que gobernó 6 meses, que gobernó 3 meses, que gobernó un mes, sino irme a los más importantes. Después de José de Vallivian, el siguiente presidente más importante es Manuel Isidoro Belzu. Manuel Isidoro Belzu, igual, combatiente de Ingavi y combatiente de la Guerra de Independencia,
no como general, sino como teniente, ya estamos hablando de los rangos medios, de los rangos bajos, porque ya Simón Bolívar ya muerto para entonces, Andrés de Santa Cruz ya muerto, Vallivian también, ¿no? O sea, van falleciendo los propios líderes porque también va pasando el tiempo. Manuel Isidro Belzu se hace presidente en la década de los 50, 30 años después de la independencia, ¿vale? Entonces, Manuel Isidro Belzu se hace presidente y él, junto a su sobrino, que es Jorge Córdoba, que va a ser su siguiente, o sea, va a ser el presidente que va a seguir tras Manuel Isidro Belzu, van a dar pie a la abolición de la esclavitud. Hasta entonces, en Bolivia era legal tener esclavos y con Manuel Isidro Belzu se prohíbe que la gente tenga esclavos en sus haciendas y en sus casas. La población que más se benefició con esta medida es la población afroboliviana, que en La Paz vive sobre todo en las provincias de Sud-Yungas y de Nord-Yungas, ¿vale? Y es debido a esto, por ejemplo, que ustedes van a encontrar en todas las entradas autóctonas, no sé si están, digamos, van al Xiscanata, digamos, aquí en La Paz, pues en el Xiscanata siempre hay saya, ¿verdad? Siempre está la saya ahí, la gente afroboliviana con su música y su ritmo, y muchos de los cantos hablan del Tata Belzu. Pues bueno, están hablando del coronel Manuel Isidoro Belzu, y los cantos son en agradecimiento a él por haber abolido la esclavitud y haberles dado la libertad a ellos como esclavos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Si en el examen del INCOS sale cuál es el presidente que abolió la esclavitud en Bolivia, hablamos de Manuel Isidoro Belzu, que puede estar en las respuestas como Manuel Isidoro Belzu o como el Tata Belzu, ¿vale? Muy bien. Después de Manuel Isidoro Belzu viene Jorge Córdoba, que como les decía es su sobrino, que ayuda a consolidar, etcétera, y viene un golpe de Estado, ¿vale? Todos estos presidentes, hasta aquí, absolutamente todos, gobiernan bajo golpes de Estado. Deme un segundo, vamos a ver, alguien está ingresando. Estamos ahí, muy bien. Ok. Hasta aquí, todos los presidentes de Bolivia, todo este periodo, hasta 1879, está dirigido por gobiernos de facto. No hay una democracia mediante el voto. Todos los presidentes ingresan al Estado mediante un golpe, ¿vale? Y no es de extrañarse porque en esta época toda la región atravesaba situaciones similares, ¿vale? Muy bien. Después de la presión de la esclavitud del periodo de Belzu y de lo que sigue es José María Linares. José María Linares es el primer presidente, sino el primer presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que José Manuel Linares da un golpe de Estado en coordinación con el ejército, con parte del ejército, y se eligen que él, siendo abogado, darle así el gobierno a otro líder militar, ¿vale? Entonces, por eso les digo que José María Linares es, y también es el primer presidente que crea un mapa oficial del territorio nacional, ¿vale? Esos mapas enormes que ustedes quizás alguna vez vean en el colegio de todo el territorio de Bolivia que era parte del Chaco, el litoral, el Acre, los territorios de la Amazonía que después nos va a quitar Brasil. Bueno, ese mapa enorme de la Bolivia súper gigante lo crea José María Linares, ¿vale? Y bueno, lo que va a darse en esta época, ya en todo este periodo de estos 50 años, es un conjunto de gobiernos militares que apoyan toman medidas políticas para beneficiar a la mayoría del país, y luego van a haber otro conjunto de militares que no están de acuerdo con eso y lo que quieren es apoyar a las élites económicas, a la gente que era empresaria, que tenía sus haciendas, que tenía sus minas y que estaba generando dinero. Andrés de Santa Cruz, José Vallivian, Manuel Isidoro Belzu son parte de los militares que dicen apoyemos a las mayorías. Y sus medidas políticas van en esa línea. En cambio, José María Linares, Mariana Melgarejo, Hilarión Daza y Narciso Campero, la gente con más recursos, apoyamos a la gente que es empresaria, a la gente que es minera, a la gente que es hacendada, ¿vale? Entonces, justamente por esa razón,
tras el gobierno de María Linares van a haber otros gobiernos más pequeños y va a venir después Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo es un presidente muy conocido en la historia de Bolivia, más en la generación de nuestros padres que en la nuestra. Hay un montón de mitos en torno a Melgarejo, de que era un presidente, digamos, no sé, que hacía cualquier tipo de locura, ¿vale? Sin embargo, también tomó medidas políticas muy importantes en la historia del país. Básicamente dos podemos reconocer, así como dicho y hecho por el presidente. La primera es la ley de exvinculación de tierras comunales. La ley de exvinculación es la ley que promulga Mariano Melgarejo para quitarle las tierras, los títulos propietarios a las comunidades aymaras y quechuas que vivían en Bolivia. Como podrán ver, esta era una medida súper radical y atentaba contra un montón de población que en ese momento no era considerada ciudadana, eran considerados indios e indias, ¿vale? Entonces, les arrebatan estas tierras, ¿para qué? Para dárselas a los hacendados, ¿vale? Para dárselas a las élites económicas. Entonces, esta fue una ley muy polémica y de mucha importancia en el país, ¿vale? Mariano Melgarejo promulga la ley de exvinculación y empieza a desatarse una serie de enfrentamientos y combates y sublevaciones en el campo. Y la gente empieza a exigir en las comunidades que se respete los títulos propietarios de las comunidades. Ante la posibilidad de una gran insurrección aymara y quechua, el gobierno decide suspender la ley de exvinculación. Las tierras que ya se habían repartido se las quedan los hacendados y las tierras que faltan se decide no tocarlas. Esto te viene a ser como un alto al fuego entre las comunidades y el gobierno central. Y la otra medida importante que toma Mariano Melgarejo es asesinar a Belso para impedir que los militares afines a Belso puedan insurreccionarse, puedan apoyar a estas sublevaciones campesinas y comunales, ¿vale? Muy bien. Después de esta super medida de la ley de exvinculación que queda truncada, que queda paralizada, viene un periodo de inestabilidad política que va a llegar hasta el gobierno de Hilarión Daza. Hilarión Daza es el presidente conocido por ser quien estaba a cargo durante el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿vale? ¿Verdad? Esa historia que siempre nos cuentan, que estábamos en carnavales y era un 23 de marzo y todo el mundo de fiesta y los chilenos empiezan a invadir el litoral. Bueno, el presidente que estaba a cargo del país durante esa época era Hilarión Daza. Hilarión Daza intenta defender el país, pero rápidamente es expulsado del puesto de gobierno por su ineficiencia política, ¿vale? Denme un segundo, alguien está queriendo ingresar. Muy bien. Vamos. Entonces, por esa razón va a haber un golpe de estado a Hilarión Daza y va a asumir Narciso Campero. ¿Ya? Narciso Campero va a ser el presidente que va a dirigir los ejércitos bolivianos rumbo al Pacífico para combatir contra los chilenos. Y ahí se van a dar, o sea, en la Guerra del Pacífico están todas las historias de la Guerra del Pacífico. Está la historia de Eduardo Avaroa, está la historia de, ¿cómo se llama? De Juancito Pinto, está la historia del Corneta Mamani, está la historia de Genoveva Ríos, y está sobre todo la batalla del Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza es la batalla donde Perú y Bolivia combaten juntos contra el ejército chileno, ¿vale? Y es una batalla así súper encarnizada y muere un montón de gente, ¿vale? Tanto chilenos como bolivianos y peruanos. Si ustedes quieren, la batalla queda como en un empate. Ambos ejércitos se masacran, pero ninguno logra como una victoria superior, así amplia y decisiva sobre el otro. Eso sí, Chile tenía un montón de recursos, también porque estaba financiado por países como Inglaterra, que le permiten reponerse mucho más rápido y eso da pie a la invasión de Chile al Perú. Bolivia participa en la Guerra del Pacífico solamente un año.
de 1879 a 1880. Pero la Guerra del Pacífico va a durar hasta 1882, ¿vale? Estos últimos 2 años, Perú va a combatir sola contra el ejército chileno, ¿vale? Muy bien. Entonces, el fin de la Guerra del Pacífico va a marcar un cambio de ciclo en Bolivia. Los militares que entraron al poder bajo la idea de que, bueno, nosotros hemos liberado Bolivia, somos grandes líderes militares, somos estrategas, tenemos el poder político, poco a poco lo han ido perdiendo. ¿A manos de quién? A manos de una nueva élite económica, que dice, ustedes ya no deben gobernar, tenemos que gobernar nosotros. Y ahí tenemos el ingreso a lo que se llamó el periodo de los señores de la plata. Otra gente lo llama el periodo de la rosca de la plata, y el término técnico que se utiliza el día de hoy es el periodo conservador. El periodo conservador dura 20 años, ¿vale? Y hay únicamente 4 presidentes. Cada uno importante en su tema, ¿vale? Lo importante de todo este periodo, para así tenerlo súper claro, es que todo el país se encuentra subordinado, se encuentra sometido y controlado por 3 familias. 3 familias que tenían 3 grandes líderes, 3 grandes representantes políticos, económicos y simbólicos, que son Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, por el que lleva el nombre de la avenida Arce aquí en La Paz, y José Aramayo, ¿vale? Estos 3 señores eran dueños de las minas de plata en Potosí, eran a la vez dueños de los partidos políticos que candidateaban en las elecciones, eran a la vez las 3 familias más ricas del país, al mismo tiempo eran los dueños de las empresas más grandes del país, al mismo tiempo eran dueños de los bufetes de abogados que elegían los candidatos a diputados y a senadores por los partidos que ellos mismos controlaban. Ellos también definían quiénes eran los jueces, quiénes eran los militares que tenían que ascender en rangos dentro del colegio militar, controlaban la policía, controlaban las aduanas y controlaban todas las políticas económicas y sociales de Bolivia. Si ustedes se fijan, es como si ellos fueran los dueños del país. Y es por eso que se les llamaba los señores de la plata. Y el término peyorativo, la forma, digamos, de insultarlos, era decirles la rosca de la plata, porque entre 3 personas hacían roscas para definir todo. Y estos señores no solo eran dueños en términos políticos, económicos y sociales de Bolivia, sino que también llegaron a ser presidentes. El primer presidente del periodo conservador, y esto entra en las preguntas de Lincos, es Gregorio Pacheco, ¿vale? Y ahora sí, el periodo de este periodo se caracteriza porque empiezan a haber elecciones con sufragio ciudadano. Ojo, no todos los habitantes en Bolivia son ciudadanos. Hablamos de una ciudadanía censitaria, es decir, una ciudadanía restringida a, en este caso, todas las personas que eran varones, las mujeres no votan, que sepan leer y escribir en español y que tengan una renta, ¿ya? Es decir, toda la gente que era indígena, que era comerciante, que era transportista, no era considerada ciudadana en este periodo. Votaban los profesionales, votaban los militares, votaban los jueces y personas de ese tipo de formación profesional, ¿vale? Entonces, el primer presidente de este periodo es Gregorio Pacheco. Y él instaura toda una legislación que permite que los señores de la plata se enriquezcan todavía más. Después de él viene su rival, digamos, entre comillas, su rival electoral, que es Aniceto Arce, que si bien asume el poder por otro partido político, y cambiaba. La gente votaba, pero no había diferencia entre los planes económicos de los partidos políticos. Sin embargo, Aniceto Arce es quien va a dirigir, quien va a comandar al ejército para realizar la masacre de Curuyuqui. La masacre de Curuyuqui es donde se asesina a Apiahuequitumpa. Apiahuequitumpa es el último líder guaraní en sublevarse. La última gran sublevación guaraní
se da durante el gobierno de Aniceto Arce. Y se levantan en armas los guaraníes y marchan hacia Santa Cruz a tomar la ciudad de Santa Cruz, y Aniceto Arce manda al ejército a reprimir a los guaraníes y mueren cerca de 2.300 personas, ¿vale? Entre combatientes y niños y mujeres que también iban apoyando a los guaraníes. Muy bien. Después viene Mariano Baptista, y recuerden esta ley de exvinculación de la que habíamos hablado antes, que es una ley en este periodo muy importante, y por favor recuérdenla, porque Mariano Baptista lo que hace es reactivar la ley de exvinculación y dice, ahora que tenemos control de todo, ¿por qué no seguir con la expansión de nuestras haciendas? Entonces se reactiva la ley de exvinculación, ¿vale? Pero este periodo va entrando en una crisis económica después de 15 años de gobierno. No por culpa de la administración de los señores de la plata, sino por una crisis mundial. El precio de la plata en el mercado extranjero cae, y eso hace que los señores de la plata reciban menos ingresos y por lo tanto que tengan menos control sobre la economía nacional. Al mismo tiempo, empieza a existir el boom del estaño. Se crea la tecnología para construir latas, para construir vainas de las balas, ¿no? Entonces empieza a demandarse estaño de una manera absurdamente rápida, y empiezan a generarse y a encontrarse las famosas minas de estaño. Pero estas minas, y esto por favor quiero que lo tengan súper claro, la producción de plata es ante todo en el departamento de Potosí. Si bien hay minas más pequeñas, las principales productoras de plata están en Potosí, en el departamento, ¿vale? En cambio, la producción de estaño está sobre todo entre Oruro y La Paz, ¿vale? Entonces, esto hace que La Paz poco a poco se vuelva el nuevo polo económico, el nuevo gran motor de la economía, y desplaza a un lado a la economía de Potosí. Sí, no hay audio. Sí, sus señales. Yo creo que va a volver, ¿no? No, aún no. Bueno, yo no. Creo que tengo entendido que es el 20 de enero, ¿verdad? ¿Alguien tiene la página para inscribirse luego de hacer el depósito? Sí, porque creo que es contabilidad 100, algo 100 y sistema 50-50, algo así. Pero de todas maneras, yo todavía no me he inscrito porque el depósito tampoco lo he hecho, pero estaba dudando también de las páginas. Hay varias páginas, por ahí no es
A ver, como tú me dijiste, ve a buscar en la página. Ah, dale, dale. Es hasta el 20, ¿no? Que yo sepa, no son limitados los cupos. Lo que es limitado es el egreso, digamos. O sea, solamente por turno 100 van a aprobar. Bueno, de los mejores también solo 100 van a lograr. Pero para dar el examen, pues revisan miles de personas para dar. Eso no tiene límite a lo que tengo entendido. Sí, te puedes inscribir normal para dar el examen, pero los cupos, digamos, son 100 para turno día. Los 100 mejores exámenes, yo creo que van a ingresar, pero del tema de inscripción, creo que es limitado. Y para ingresar ya se toma en cuenta el examen, los exámenes. Creo que no va a volver, o sí. Ya, permítame. También, pero Algunos de ustedes ya para la IPOS pueden sacarle foto al letrero que está colado en la puerta y así a ese número de más seguridad, el depósito más seguro. no se te escucha muy bien. Algunos de ustedes podría ir a la INCOS para sacarle foto al letrero que está en la puerta para hacer el número, el depósito al número de cuenta que indican, pero creo que en el banco te tiene que decir que corresponde a la INCOS. No creo que sea a nombre de otra persona, ¿o sí? Si quieres el número de cuenta, puedes ingresar también a la página oficial de Incos La Paz. Y ahí está el número. Ah, dale, dale. Eso no sé. Cuando ya apruebes el examen, sí te va a pedir legalizarlo. Eso es de hecho. Ah, sí, he entrado un rato, pero no se le entendía muy bien. Hablaba así bien corrido y tampoco daba ejemplos de las cosas que hablaba. Solo hablaba así de corrido y tampoco paraba. Hasta que me aburrí y me salí nomás. Porque prácticamente no se le entendía nada.
Creo que no va a volver o sí. Parece. Nada, ¿no? No nos responde. No, no dice nada. Creo que se fue sin internet siempre. Sí, pero ¿cómo es ese de si tienes carnet de vacuna, es igual? Ahí dice carnet de vacuna o prueba de energía. Yo creo que si llevas tu carnet de vacuna, no, es como si llevaras una prueba negativa. Una pregunta, el psicotécnico el día sábado, ¿en qué horario vamos a pasar? ¿Ustedes saben? Pero ahí dice, son diferentes. Sí, por eso. Es del turno presencial ese horario. O sea, los presenciales pasan esas asignaturas y en esas horas. Pero el virtual no sé. Quería saber en qué horario vamos a pasar el psicotécnico. Yo creo que va a ser lo mismo que... Es que lo malo es que no dicen nada. No dicen nada tampoco en el grupo. Lo malo es que si vamos presencial, el día sábado ya han pasado la primera clase del psicotécnico, entonces ya van a estar un poco más avanzados. Este ya sería la segunda clase de los presenciales.
el virtual recién lo tocaría en la primera clase. Eso, ¿no? Lo malo es que no avisan nada. Ahora se ha cortado, igual no avisan nada. Presencial es mejor, ¿no? Nada, ¿no? Yo igual mañana estoy pensando ir a depositar y inscribirme ya para... Sí quiero pagar mañana, pero creo que lo voy a hacer por transferencia. Sí, Ah, sí, pero como... No, sí, no se puede por transferencia porque igual de todas maneras tienes que llevar una fotocopia del voucher que te dan en el banco al depositar y tiene que ser a tu nombre. no, entonces por el banco. No. Sí, tienes que pasar por el banco y tiene que estar a tu nombre. Cuidado que depositando a alguien de tu familia o un amigo. Tiene que ser con tu nombre. Por eso es mejor la persona de vos nomás al banco. Es un rato igual. Ya. Sí, lo voy a hacer mañana por el depósito, por el banco, entonces, y ahí voy a introducir los datos a la página y les aviso de cómo me va. Les he mandado al grupo de WhatsApp de la fotocopia fotos para que vayan repasando. Eso teníamos que avanzar hoy día. Es que he asistido a la primera clase de historia presencial, entonces por eso tengo ese dato. Hoy día quería volver a pasar para repasar. Pero a ver si les sirve, está en el grupo de WhatsApp. Ah, dale, gracias. Sí, pero de todas maneras, eso de la página, ese es el problema, porque por ahí no es. Dale, dale. El sería, ¿no? En febrero, creo. En febrero creo que es. Creo que en presencial es una chica se ha inscrito y ha dicho que el examen va a ser el 11 de febrero. No estoy segura, pero eso es lo que ha dicho. Y Sí, en este sí, caso, ya por febrero es. Mil disculpas, compañeros. Se cayó mi internet y tuve que subirme hasta la madre para arreglarlo. Van a disculpar. Recién logré restablecerlo. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿En qué parte estábamos cuando se cortó? Oh, Eh, mm, Vidal, Saúl, Elvis, ¿en qué parte nos quedamos?
Excelente. Oruro. La Paz y Oruro. Sí, entonces estamos acá, ¿verdad? En esta diapo. Ok. Entonces, bueno, les decía, eh, lo que pasa es que, bueno, La Paz empieza a crecer económicamente muchísimo, ¿vale? Empieza a crecer enormemente La Paz y Oruro sobre todo. Y eso hace que el motor económico se mueva a la ciudad de a la ciudad de La Paz. O sea, La Paz se vuelve la locomotora económica, el poder, el motor económico de Bolivia. Y ellos empiezan a reclamar que todos los recursos se quedaban en Sucre y en Potosí, donde gobernaban los señores de La Plata, y que eso no era justo, y que se necesitaba redistribuir los recursos. Y ahí los paseños plantean el discurso federal, que Bolivia se vuelva un país federal. Entonces surge el movimiento federalista, y a ellos se suman los cochabambinos y los cruceños. Entonces, La Paz y Oruro, como los grandes líderes con sus aliados Cochabamba y Santa Cruz, le dicen al gobierno central en Sucre, oye, o somos un gobierno federal donde cada departamento gestiona sus propios recursos, o nos vamos a ir a una guerra. Y lo que dice Sucre es, bueno, vámonos a una guerra porque yo tengo control del ejército y los vamos a atacar. Entonces se genera la Guerra Civil Boliviana, que es una guerra que, ojo, se le llama Guerra Civil Boliviana o Guerra Federal. O también se le dice guerra de secesión, ¿vale? Los tres términos hacen al mismo suceso político, el conflicto entre La Paz y Sucre. Y al medio, como les decía, había esta reactivación de la ley de desvinculación y surgen, o sea, la ley de desvinculación estaba al mismo tiempo perjudicando a las comunidades aymaras y quechuas. Y entonces todos los aymaras y quechuas ven la guerra civil y dicen, oigan, ya que se están matando entre ellos, pues nos insurreccionaremos nosotros y apoyaremos para que nos reconozcan nuestros derechos comunales. Y ahí surge el levantamiento de Zárate Vilca. Zárate Vilca va a ser el líder militar de esta insurrección aymara quechua, y en medio de la guerra federal van a buscar aliarse a uno de los dos bandos. Y el bando que les promete autogobierno indígena, territorios propios y reconocimiento de sus títulos propietarios es el bando federal, es decir, el bando paceño, que estaba a la cabeza de José Manuel Pando. Entonces, los federales, junto a al ejército aymara quechua, van a combatir al ejército boliviano y a los conservadores, que son de Sucre. Se van a dar dos grandes batallas, la batalla del primer crucero y la batalla del segundo crucero, que son las únicas dos batallas que hay en esta guerra, ¿vale? Y al final, a ambas las ganan los federales en alianza con los indígenas. Y eso hace que los federales ganen la guerra. Cuando los federales ganan la guerra, la sede de gobierno se mueve de La Paz, de Sucre a La Paz, ¿ok? Y bueno, los federales dicen, bueno, José Manuel Pando, tienes que cumplir tu promesa, Bolivia tiene que ser federal. Y lo que hacen los federales paceños es decir, no, ahora todo se gobierna desde La Paz, porque nosotros somos el poder económico de Bolivia. Y empiezan a traicionar a todos sus aliados. Traicionan a los federales cochabambinos, traicionan a los federales cruceños, traicionan a los federales orureños y traicionan a los indígenas. Entonces, esto va a dar paso a un nuevo periodo que se conoció como el periodo liberal, que va de 1899 a 1952. Una vez que los paceños se hacen gobierno y mueven la sede a La Paz, implementan lo que se llamó todas las políticas liberales, que eran una inclusión, una ampliación de las políticas económicas y sociales. Educación para los obreros, se empieza a crear las primeras escuelas públicas, se empieza a debatir sobre si los indígenas deben o no recibir educación, pero también a los demás líderes federales. Al final, La Paz se queda con todo y Bolivia sigue siendo un estado centralista. Y hay cosas que cambiaron, como el mover la sede de gobierno de Sucre a La Paz y otras que no. El poder se volvió a concentrar en tres familias, esta vez la de los varones del estaño.
donde estaban Simón Patiño, Mauricio Hochschild, que era argentino, de nacionalidad argentina, y Carlos Aramayo. Y ustedes me dirán, oye, pero no sé, José Aramayo, ¿acaso era pariente de Carlos Aramayo o son dos personas distintas? Yo les digo, ambos eran familiares. José Aramayo era el papá de Carlos Aramayo. Entonces, si ustedes se fijan, sí cambiaron algunas cosas, pero en el fondo la élite era la misma. Quienes gobernaban Bolivia eran los dueños de las minas y los dueños de las haciendas. Muy bien. Entonces vuelve a aparecer en Bolivia un periodo en el que hay partidos, hay elecciones, pero no cambian las cosas. La pelea en este caso era entre el Partido Liberal, en el que estaba José Manuel Pando, Ismael Montes, versus el partido de Bautista Saavedra, Daniel Salamanca, que era el Partido Republicano. ¿Vale? Entonces, ahí tienen, digamos, varios hechos importantes. El de Ismael Montes, por ejemplo, que es el presidente que después de Pando, el que gobierna después de Pando, y el que dirige el ejército boliviano durante la Guerra del Acre, que es un año la Guerra del Acre, en la que perdemos el Acre, pero ganamos la batalla de la defensa de Cobija, y es por esa razón que el departamento de Pando le pertenece a Bolivia y no al Brasil, porque si perdíamos esa batalla, todo Pando ahorita sería parte del Brasil. ¿Ok? Y al mismo tiempo, Ismael Montes es quien firma el Tratado de Paz con Brasil, que es el Tratado de Petrópolis, y también firma el Tratado Final de Paz con Chile, que es el de 1904. ¿Ok? Después de Ismael Montes todavía hay gobiernos liberales que siguen implementando las políticas, pero que no son muy relevantes hasta cuando ganan los republicanos, que es el partido de Bautista Saavedra. O sea, ahí tú tienes la masacre de Uncía, que es la masacre contra los mineros de la mina de Uncía, que lo que reclamaban era trabajar solamente 12 horas, porque entonces las jornadas eran de 16, y ellos exigían que se trabaje 12 horas y que exista un salario mínimo, porque en esa época no existía un salario mínimo, ¿vale? Y la otra medida importante que hace Bautista Saavedra, además de masacrar a estos mineros, es el realizar la demanda a Chile por el mar. La primera demanda, porque la segunda la va a hacer Evo Morales ya el 2010, creo que empieza, 2012 creo que empieza. Ok, muy bien. Entonces, con el tiempo, después de casi 30 años de gobierno del periodo liberal, del control de los bienes del estaño, mucha gente estaba molesta y quería un cambio de verdad. Pero lo que hace el gobierno de Bolivia es buscar canalizar todas estas frustraciones, toda esta indignación en un conflicto armado. Y surge el conflicto de la Guerra del Chaco. Paraguay tenía el mismo problema y ambos países deciden pelear por la delimitación de fronteras, ¿vale? Y se da así la Guerra del Chaco, que es la última guerra limítrofe que libra Bolivia, que dura 3 años, desde 1932 hasta 1955. Y Daniel Salamanca va a ser quien va a estar a la cabeza de Bolivia durante el inicio de esta guerra, pero no quien va a ver el final. Y esto se debe a que la gestión política y económica y militar de la guerra era tan mala que los militares David Toro Ruilova, Germán Buch Becerra y Gualberto Villarroel deciden darle un golpe de estado a Daniel Salamanca para impedir que la guerra termine en un gran fracaso. Dan un golpe de estado y ponen en su lugar al vicepresidente de Daniel Salamanca, que era José Luis Tejada Sorzano. La calle Tejada Sorzano en Miraflores lleva el nombre en conmemoración a este presidente. Muy bien. Entonces, aunque Tejada Sorzano era presidente, en realidad quienes gobernaban eran los militares. Quienes tenían el control de la política eran los militares. Y lo que se logra es impedir que Paraguay conquiste Santa Cruz, Camiri y Villamontes, lo cual nos hubiera quitado todo nuestro petróleo y gas, y lo que se hace es expulsarlos y garantizar la protección de ese territorio. Y una vez que se logra eso, se va a llevar al fin de la guerra en 1935, donde se decreta el alto al fuego. Una vez que se decrete el alto al fuego, Tejada Sorzano ya no era un presidente que tenga una razón de estar ahí, digamos, ¿no? O sea, ya había cumplido su función, que era acabar la guerra. Y lo que viene es, a continuación, es un golpe de Estado. Entonces, ustedes tienen en esta tabla
a todos los presidentes pro varones del estaño en el mismo color, en ese color medio plomito, y tienen a ustedes a los presidentes que estaban en contra de los varones del estaño en rojo. Y se los pone en rojo porque son presidentes que son parte de lo que se llama el socialismo militar en Bolivia, ¿vale? Se le llama socialismo militar porque son 3 presidentes militares que, acompañados de los socialistas, intentan generar medidas que construyan una Bolivia donde todos se encuentren representados. La gran pelea de estos 3 presidentes es ¿por qué Bolivia le responde solamente a estas 3 familias? ¿Por qué no puede haber una Bolivia donde todos voten, donde todos tengan acceso a la educación, acceso al agua, acceso a caminos, acceso a salud? Tenemos que construir una Bolivia así. Claro que esto iba en contra de los intereses de los varones del estaño. Entonces lo que hacen es tratar de eliminar a estos presidentes. A David Toro le van a dar un golpe de Estado que va a devenir en el exilio de David Toro y su posterior ejecución. Pero Germán Busch va a lograr rescatar la situación, va a asumir el poder, pero va a correr la misma suerte de su gestión, y eso va a devenir al gobierno de Enrique Peñaranda, que igual era un gobierno de facto, era un gobierno militar, y tras el gobierno de Enrique Peñaranda, Gualberto Villarroel dice, no, hay que volver al socialismo militar, y da el último intento, digamos, de transformar Bolivia. Y Gualberto Villarroel va a sufrir la misma suerte de Germán Busch, va a terminar muriendo durante su gestión, pero a diferencia de Germán Busch, que muere de una bala en la cabeza, Gualberto Villarroel va a terminar siendo ahorcado en la Plaza Murillo. De hecho, si ustedes van a la Plaza Murillo, hay un farol en la Plaza Murillo que dice, este farol es donde se colgó al presidente Gualberto Villarroel en el golpe de Estado de 1946, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, las medidas de estos 3 presidentes son sumamente diferentes a las del resto. David Toro nacionaliza el petróleo, Germán Busch llama a la primera asamblea constituyente en Bolivia, crea la Ley General del Trabajo, funda el Departamento de Pando en conmemoración a José Manuel Pando, y Gualberto Villarroel lidera el primer Congreso Indigenal y abuela el ponguiaje, que era el trabajo forzoso que tenían que dar las comunidades aymaras y quechuas al Estado boliviano. Pero muerto Gualberto Villarroel, se destruye a este proyecto, digamos, que se llamó el socialismo militar. Y vienen 6 años de gobierno de la élite boliviana, ¿ya? De los varones del estaño, que se llamó el sexenio. Y ojo, se llama el sexenio justamente por eso, porque son 6 años, desde 1946 al 52. En este periodo, los varones del estaño hacen 10.000 masacres contra campesinos, obreros y fabriles y mineros que peleaban por crear una nueva Bolivia. Y el absurdo ya fue durante el gobierno de Mamerto Urriola-Goitia, quien llamó a una elección y todos estos sectores, obreros, mineros, le votan al MNR, al Movimiento Nacionalista Revolucionario, que prometía destruir a los varones del estaño. Y cuando vieron que ellos ganaron las elecciones, lo que hace Mamerto es decirle a su vicepresidente, dame un golpe de Estado. Y el vicepresidente como de, ¿qué? Y Mamerto de, sí, dame un golpe de Estado y así anulas las elecciones. Y su vicepresidente lo golpea. Le da el golpe, nadie sale a combatir, ni siquiera se mueven los militares en la calle. Mamerto renuncia, firma una carta de renuncia diciendo que le están dando un golpe de Estado, y su vicepresidente asume el poder y dice, bueno, yo como gobierno interino anulo las elecciones de 1951 y no gané el MNR. Anulo esa elección y no existe. Y a ese autogolpe de Estado se le llamó el mamertazo. Y antes no sé si tienen algún papá, algún abuelo que quizás haya dicho, ay, ese chico de allá parece un mamerto, así como para decirle es muy tonto, es muy burro, digamos, ¿no? Pues bueno, esa expresión viene debido a este presidente que dio su autogolpe, pero el único que se creyó el autogolpe fue él, porque toda la gente que le había votado al MNR dijo, no, ya no es posible que te hagas la burla en mi cara y anule las elecciones y solo vas a hacer elecciones cuando gane el partido que tú quieres. Para eso yo me insurrecciono. Y un año después, en 1952, del 9 de abril al 12 de abril, se va a dar la Revolución Nacional. La Revolución Nacional es el acontecimiento político más importante
de la historia de Bolivia, quizás solo comparable con el 2008, digamos, ¿no? Pero la Bolivia que existe hoy día, la Bolivia en la que, o sea, la Bolivia que existe hoy día es posible por la revolución de 1952, que va a dar paso a lo que se llama el periodo del gobierno de la revolución, y cuya revolución va a estar encabezada por Hernán Siles Suazo, que es parte del MNR, y Juan Lechino Oquendo, que es parte de los sindicatos mineros, ¿vale? Entonces, el MNR encabeza esta revolución, por lo tanto, también va a gobernar durante el periodo de la revolución, y los mineros van a ser, pues, sumamente importantes también. Son 3 días de combate de la revolución, del 9 de abril al 12, y se cree que mueren más o menos entre 2.000 y 3.000 personas, ¿vale? Pero es la única vez en la historia de Bolivia en la que el pueblo hizo rendir al colegio militar. Ese colegio militar que ustedes ven así con sus ametralladoras, sí, a todititos ellos los hicieron rendirse, y es sobre eso que se crea la Bolivia de hoy. Entonces, antes de llegar a ver el resto del periodo, que ya son un montón de datos, esta parte quiero ver si la tenemos clara, porque el 52 es como la gran bisagra. Existe una Bolivia antes de 1952 y existe otra Bolivia después de 1952, ¿vale? Y la bisagra, la puerta que abre a una, que te permite pasar de una a la otra, es la revolución del 52. En esta etapa previa, en estos primeros 127 años de historia, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran repasar, algo que como que no queda súper claro? Por favor, es momento de repasar, digamos, sobre estos trajes, los de plata y los bases de estaño. Todo full. Pueden escribir, tienen dudas, no hay ningún problema, ningún problema. Todo está así súper clarito. Ok. Entonces, continuemos. Después de la revolución del 52 va a haber 10.000 transformaciones, y entonces aquí tenemos que estar súper atentos, ¿vale? El gobierno de la revolución se divide en 3 gestiones: Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y de nuevo Víctor Paz Estenssoro. Los dos son parte del MNR. Víctor Paz era el líder del partido y Hernán Siles Suazo era el líder de la Revolución Nacional. Ya es el comandante militar. ¿Y por qué no estaba Víctor Paz en la revolución? Porque estaba exiliado, porque él era el que había ganado las elecciones un año antes y por el mamertazo tuvo que exiliarse a Buenos Aires, ¿vale? Entonces, cuando se gana la revolución, se le decide entregarle al gobierno a quien había ganado las elecciones. Entonces se llama a Víctor Paz y Víctor Paz llega. Y se dan las principales transformaciones en la historia de Bolivia, ¿vale? La primera es la nacionalización de las minas. Por primera vez en la historia de Bolivia se le arrebata a la élite minera el control de sus minas. Se nacionalizan todas las minas del país, todas las que producían plata, todas las que producían estaño. No se deja a un solo empresario minero conservar sus minas. Todas esas pasan al control del Estado, ¿vale? Paso número 1, que se decreta esto en 1952, ojo. Paso número 2, se decreta la ciudadanía universal. Por primera vez son considerados ciudadanos todas las personas que vivían en el campo, todas las personas que eran gremiales, que eran transportistas, todas las personas que eran indígenas empiezan a ser consideradas ciudadanas y por lo tanto empiezan a votar. Y también todas las mujeres. Las mujeres empiezan a ser consideradas ciudadanas recién desde esta época. Antes, no importaba si eras muy rica o muy pobre, eras considerada una persona menor de edad. Así tengas 70 años, ¿vale? Entonces, todas las mujeres empiezan a ser consideradas ciudadanas a partir del 52. Un año después se da la reforma agraria, porque todas las comunidades que también, digamos, llegan, digamos, después de la revolución a exigir que se haga la reforma agraria,
lo que hace el gobierno de la revolución, lo que hace el MNR, es decir, bueno, decretamos la reforma agraria y lo vamos a decretar el 2 de agosto, que en esa época era el Día del Indio. ¿Ya? O sea, había una fecha que se llama el Día del Indio que la crea Hermann Busch, que es cuando inician las escuelas indigenales, las escuelas para darle conocimientos a los indios. Y la primera, de hecho, es Warisata, ¿no? Muy bien. Y además, pero ahí no se queda, digamos, el gobierno de la revolución no se queda ahí. En su primera gestión también ejecuta el Código de la Educación Boliviana, que es lo que permite que exista educación fiscal en todo el país. Entonces, ustedes van a cualquier comunidad, a cualquier pueblo, y ustedes ven esa escuelita mal hecha, que quizás esté cayendo, que no sé qué. Bueno, todas esas escuelas existen y se les puede dar educación a la gente en el campo porque se crea el Código de la Educación Boliviana. Ya después, digamos, vendrá el tema de qué tipo de educación se daba, etcétera. Pero por primera vez, la gente del campo podía aprender a leer y escribir. Y no era eso considerado un delito. Y además, durante el primer periodo de la revolución, que es de 1952 a 1956, se da la fundación de la COP, la Central Obrera Boliviana, y de Comibol, que era la empresa que administraba todas las minas del país, ¿ya? En la empresa estatal. Hagan de cuenta que es como una súper y gigante YPFB, que en vez de producir gas, producía estaño, producía zinc, producía plata, producía todo lo que era minería, ¿vale? Muy bien. Después del primer gobierno de la revolución, que es como el más importante, ya sí, súper importante, todas estas medidas ustedes las tienen que saber porque pueden aparecer en el examen. Pregunta de examen, ¿quién nacionalizó las minas? Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Juan Echino Kendo, Evo Morales. Ustedes dicen, huevo, Víctor Paz Estenssoro nacionalizó las minas. Listo, ahí muere. No hay vuelta. Ni Hernán Siles, ni Juan Lechín, ni Evo Morales, ni Hugo Banzer, ni nadie. Víctor Paz, ¿ok? ¿Quién decreta la reforma agraria? Víctor Paz. ¿Qué año se decreta la reforma agraria? 1953. Todas estas preguntas pueden aparecer y aparecen de vez en cuando en el examen. Entonces, estas medidas son súper importantes. ¿Cuándo se decreta la ciudadanía universal? 1952, ¿ok? Muy bien. Los demás gobiernos de la revolución, el gobierno de Nancy Lesuazo y el gobierno de Víctor Paz, ya no tienen ese arranque, como ese periodo en el que todo se podía transformar, sino se vuelven gobiernos más lentos, gobiernos de transformaciones más parciales, negociadas. Son gobiernos, si ustedes quieren, en el que el MNR ya no busca cambiar Bolivia, sino lo que busca es administrarla. Y bueno, eso da paso a diferencias de intereses. Y el MNR se divide. Y deja de haber un solo MNR y empieza a haber el MNRI, el MNR1, el MNRGNUI, y se empieza a partir. Y tras el segundo gobierno de Víctor Paz, de 1960 a 1964, Víctor Paz vuelve a repostularse para un tercer mandato, gana las elecciones, pues ya los obreros no estaban de acuerdo y el ejército tampoco. Y al ejército no le gustaba que Víctor Paz no esté muy afín, entonces se da un golpe de Estado. ¿Encabezado por quién? Por el vicepresidente Víctor Paz, que era René Barrientos, va a dar pie a la dictadura militar ese momento. ¿Qué? 18 años de gobiernos interinos o militares en los que, digamos, la gran pelea va a ser entre los sindicatos obreros y mineros versus el ejército boliviano, ¿vale? O sea, el primero de ellos es René Barrientos Ortuño, que es el autor de la masacre de San Juan. La masacre de San Juan es esa masacre que se da en 1966 en la mina de siglo XX en Potosí, donde en la noche de San Juan la gente había decidido celebrar San Juan y además decidir que iba a levantarse contra el gobierno por todas las injusticias que estaba cometiendo, y lo que hace el ejército es entrar en la noche y empezar a ametrallar las casas de los trabajadores mineros. Empiezan a masacrar un montón de niños, de niñas, de madres, y después se meten al cerro, a la mina, a masacrar a los trabajadores que estaban ahí, con el resto de las familias que se habían quedado a dormir ahí después de la fiesta. Entonces, una balacera,
¿vale? Y es por eso que en San Juan ustedes van a tener su Facebook, tienen sus redes sociales y les aparece, ¿verdad? Así como, la masacre de San Juan se cumplen tantos años, no es posible que, ¿no? Y te dicen, bueno, se da en el gobierno de Barrientos Ortuño. Y también durante su gobierno se da la derrota militar y la ejecución a la guerrilla del Che Guevara, ¿vale? René Barrientos va a morir durante su gestión por un atentado militar en la que se le va a dar con una bazooka, digamos, con unos lanzacohetes, se va a derribar su avioneta y va a morir en ese atentado. Y quien va a asumir es su vicepresidente, quien es Alfredo Obando Candia. Alfredo Obando Candia y Juan José Torres son los únicos presidentes militares de este periodo que no están de acuerdo con la política de reprimir al pueblo, sino que creen que lo que se tiene que hacer es beneficiar y generar políticas que apoyen a las mayorías del país. Por eso, Alfredo Obando Candia va a nacionalizar el petróleo, que había sido privatizado durante el gobierno de MNR, durante el último gobierno del MNR, y también durante el gobierno de Juan José Torres se va a decretar la Asamblea Popular, que era un espacio donde los mineros, los obreros y los campesinos redactaban las leyes y se había suprimido la Asamblea Legislativa. No había diputados, no había senadores, solo había sindicatos que decretaban. Considerada por muchos en Bolivia como el ingreso del comunismo a Bolivia. Y eso fue en el año 1971. Entonces, mucha gente dijo, no, tenemos que hacer lo que sea para acabar con este comunista. Y se da el golpe más violento de todo el periodo de las dictaduras militares, que es el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, en el que los estudiantes de la universidad, de la UNSA y de otros espacios van a salir con sus fusiles a combatir al ejército. Y se va a dar la batalla de la Icacota, la batalla de la UNSA, la batalla de la autopista y cuestiones así. Sin embargo, Hugo Banzer va a hacerse presidente y va a ser el periodo más duro de la dictadura, que va a ser de 1971 a 1978. Son 7 años de gobierno ininterrumpido por Hugo Banzer Suárez, quien va a ilegalizar a todos los sindicatos, porque los sindicatos estaban, digamos, vinculados a la COP, y la COP era considerada por Hugo Banzer como una organización sindical comunista. También Hugo Banzer va a implementar el Plan Cóndor, que va a ser responsable de la desaparición, tortura y asesinato de un montón de líderes sindicales, universitarios y también políticos, que es un plan que se coordina entre los gobiernos dictatoriales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Es como un plan regional y en el que perseguían a dirigentes sindicales, perseguían a sus familias y las desaparecían, las torturaban y cuestiones así, ¿vale? Al mismo tiempo, Hugo Banzer también va a ser presidente que va a empezar a invertir un montón de plata con el ingreso que generaba Bolivia por el petróleo en Santa Cruz. Esto porque Hugo Banzer es de Santa Cruz, bueno, era de Santa Cruz, y empieza a beneficiar a su región. Es aquí donde Santa Cruz pasa de ser un pueblo limítrofe a ser poco a poco ese polo económico que tenemos hoy en día. Sin embargo, tras 7 años de gobierno, la gente estaba así que no podía más con la dictadura, no podía más con los toques de queda, no podía más con las torturas, con las desapariciones, y empieza a enojarse de una manera bárbara. Y va a llegar ahí el personaje menos esperado de la historia de Bolivia, que es una ama de casa, que se llamaba Domitila Barrios de Chongara, ¿vale? Y Domitila Barrios era la esposa de un minero, era la ama de casa, y ella dice, no, a mí Banzer no nos va a matar de hambre. Y va y se pone en huelga junto a sus compañeras, que también eran amas de casa y esposas de mineros. Y a esa huelga se suman el cura Luis Espinal, que era un sacerdote de la Iglesia Católica, y se empiezan a sumar los sindicatos mineros, y se empiezan a sumar los transportistas y los gremiales, las universidades, los colegios de profesionales, se empiezan a sumar los campesinos, se empiezan a sumar todos. Y de repente todo el país estaba en huelga general exigiendo la renuncia de Banzer. Así
Es como una ama de casa de origen quechua, nacida y crecida en un campamento minero, derrota al dictador más violento de toda esta etapa sin pegar un tiro, ¿vale? Y Hugo Banzer se ve obligado a llamar a elecciones, pero estas elecciones eran muy amañadas y empieza una inestabilidad política tremenda. Solo en este periodo, desde 1978 hasta 1980, tenemos cerca de 10 presidentes en 2 años, o sea, cachen, o sea, casi 10 presidentes en 2 años, ¿ya? Y eso es porque había un gobierno que llamaba elecciones y venía un golpe y luego otro golpe y luego otro golpe, que si otro presidente que intentaba llamar elecciones y de nuevo golpe. Y en esa inestabilidad tenemos a Lidia Gayler Tejada, que va a ser la primera presidenta mujer, que hace el penúltimo llamado a elecciones. Ya se esperaba que con Lidia Gayler Tejada de presidenta, que había sido Barzola, que había sido combatiente, que había sido de las milicias del MNR, pues se da la fuerza para ir a las elecciones y que se reconquiste la democracia, pero no. Porque su primo, Luis García Meza Tejada, daría el último golpe de Estado, a su prima en este caso. Pero además fue un golpe de Estado muy vinculado a eliminar a los líderes que habían iniciado los juicios penales a Banzer por todos los delitos que había cometido durante su gobierno. Entonces, lo primero que hace Luis García Meza es empezar a matar a todos los que eran parte del juicio contra Banzer. Mata a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es un líder político de izquierda muy conocido. Mata a este cura Luis Espinal, que fue parte de la huelga contra Banzer, y hace la masacre de la calle Harrington. Entonces, Luis García Meza es como ya el último arañazo de los militares por querer controlar el gobierno. Gobierna un año y, bueno, es un gobierno totalmente vinculado al tema del narcotráfico, a las masacres, a las desapariciones, se contratan grupos paramilitares argentinos que vienen aquí a hacer atrocidades, etc. Lo cierto es que Luis García Meza gobierna un año y ya la gente así como que o hacemos la revolución o vamos a elecciones. Y ya los militares dicen, bueno, está bien, ya, con Marcelo Quiroga muerto y Luis Espinal muerto, nadie va a venir aquí a hacer el juicio a Banzer, así que nos vamos a elecciones. Y en 1982 se conquista la democracia. Entonces, a ustedes preguntan, ¿cuándo Bolivia retorna a la democracia? Ustedes dicen, sin dudarlo, 1982. ¿Cuál fue el gobierno de entonces? El gobierno de Hernán Siles Suazo. Sí, el mismo señor que fue presidente en el periodo anterior del gobierno de la revolución. Ese mismo señor vuelve a ser presidente. Y bajo el partido de la UDP, de la Unión Democrática Popular. Sin embargo, el gobierno de Hernán Siles Suazo es el gobierno más inestable quizás en materia económica de todo este último periodo. Y lo que ellos, además de recuperar la democracia, no logran hacer ciertas más transformaciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos militares habían dejado el país endeudado, pero hasta los calcetines. O sea, debíamos la vida y un poquito más. Entonces eso hace que haya una súper hiperinflación. Si ustedes tienen unos papás o unos abuelos, con seguridad les van a poder decir que había una época en Bolivia en la que la gente recogía su sueldo en saquillo. Le daban así un saquillo enorme de plata y con eso no comprabas pero ni un zapato. Y bueno, esa era la época de la hiperinflación en Bolivia, ¿vale? Entonces, por esta razón y en el pésimo manejo económico, Hernán Siles Suazo llama a elecciones a la mitad de su mandato, que es la única vez en la historia de Bolivia en la que un presidente acorta su mandato para ir a elecciones, ¿vale? Y lo que va a venir después es el periodo del neoliberalismo. En este periodo tenemos nuevamente, oigan, lo estamos viendo por tercera vez a doctor Víctor Paz Estenssoro, que si ustedes se acuerdan es el presidente justamente de la Revolución Nacional, que en este caso llega para dar pie al neoliberalismo. Y lo que hace este señor en su último gobierno, que va de 1986 a 1990, es decretar el 21060. El decreto supremo 21060 es el decreto que da pie a la relocalización de los trabajadores mineros. Es decir, el presidente que había nacionalizado las minas en 1952, 34 años después las privatiza y las entrega a las transnacionales, a empresas privadas extranjeras.
y en ese proceso despide a 20,000 trabajadores mineros. Si ustedes quieren, Víctor Paz en su último gobierno terminó de destruir todo lo que había hecho en su primer gobierno. Y da paso así al periodo neoliberal, donde tenemos básicamente 4 presidentes importantes y un presidente ahí de rellenito, digo, porque también tiene sus cosas. Tienen el gobierno de Jaime Paz Zamora, el gobierno de Gonzalo Sánchez, el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno de Hugo Banzer y el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ok? Entonces, este periodo se le llamó también el periodo de la democracia pactada. ¿Y por qué? Porque ninguno de estos presidentes que ven a ustedes ahí en pantalla ganó con la mayoría de los votos. Ninguno tuvo 51%. Todos tenían menos del 35% de los votos. Pero lo que hacían eran coaliciones. La primera fuerza juntaba votos con la segunda y así hacían mayoría. Es como por decirles que Luis Arce saque el 30% de los votos y el Carlos Mesa saque el 51%. Y Camacho diga, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser presidente, no sé qué, y porque aquí nadie es mayoría, todos somos minorías. Y Arce le diga a Mesa, oye, juntamos tu 21 con mi 30% y tenemos 51. Ya no necesitamos gobernar con Camacho. Y listo, y ya nos iba a una segunda vuelta. Entonces todos hacían alianzas entre ellos. Todos los partidos en esta época hacían tranzas entre ellos. Y es así que no importaba quién ganaba, sino con quién hacías con quién te juntabas, digamos, ¿no? A qué fuerza te sumabas, ¿no? Muy bien. Entonces, todo este periodo lo que se hace es privatizar las empresas estatales. Todas las empresas que se construyeron en el gobierno de la Revolución, en este periodo rosadito de aquí, todas esas empresas se las privatiza. Se las entrega a empresas privadas nacionales o se las entrega a empresas extranjeras, básicamente argentinas, españolas, norteamericanas, canadienses, brasileras, chilenas o peruanas, ¿vale? Muy bien. Ya para el año 2000, como que toda la gente dijo, bueno, ojalá este neoliberalismo salga bien, pero ya el año 2000 la gente comía tierra, o sea, la gente no tenía ni para tomar agua. Entonces estaba muy, muy mal económicamente, muy mal, ¿vale? Y bueno, como ya los presidentes se habían rifado y se habían hecho sumamente ricos vendiendo todas las empresas del Estado, dicen, bueno, hay que empezar a vender los servicios básicos y empiezan a privatizar la luz y llegan las facturas carísimas de la luz. Y dicen, bueno, si ya privatizamos la luz, ¿por qué no privatizamos el agua? Y lo que hacen es privatizar todas las fuentes de agua. Pero así, cuando digo todas, chicos, es todas. O sea, las empresas que fueron beneficiadas por la privatización del agua eran dueñas del agua de lluvia, del agua de ríos, del agua de lagos, del agua de los nevados, del agua subterránea y además del agua que consuma la gente en su casa. Entonces, si un campesino utilizaba agua del lago Titicaca para alimentar su parcela, para dar de comer a sus llamitas, a sus ovejas, bueno, ahora tenía que pagar una factura de agua a la empresa Aguas del Illimani. Y si sacaba agua de algún nevado, pues tenía que pagarle igual todos los meses a la empresa de Aguas del Illimani. Y si llovía y se regaba su parcela, tenía que pagar una factura también a la empresa Aguas del Illimani. Y eso no solo pasó en La Paz, sino también en Cochabamba. La diferencia es que en Cochabamba la gente ya tenía muchísima escasez de agua. Y lo que hace las empresas es, bueno, como ustedes no quieren pagar porque se están poniendo necios, vamos a cerrar sus pozos. Los pozos que esa misma gente había cavado para tener agua subterránea. Porque ahora la empresa, que era la beneficiaria, la empresa Aguas del Tunari, era la dueña de todos los pozos de agua subterráneos. Entonces, como ustedes pueden ver, la gente se remega plumó y dijo, oye, no es posible. Si yo construyo un pozo, tengo derecho a tomar el agua de ahí. No te tengo que pagar a vos porque un tipo en un palacio te dio una ley para decir que tú eres dueño de eso. Si tú no has hecho nada por producirlo, por traerlo, por sacarlo o por venderlo. Las empresas dijeron, no, pero aquí está mi ley. La gente dijo, ah, huevo. Entonces sale a la gente en la calle y empieza a reclamarle al gobierno de Hugo Banzer Suárez que dé marcha atrás la privatización del agua. Y esa
es la razón por la cual existe la guerra del agua. Que ustedes pueden verla en cortos. Hay un corto muy bonito animado que se llama La Abuela Grillo, que es justamente una abuelita que canta y llueve. Bueno, la Abuela Grillo está ambientada en la guerra del agua. Y otra película boliviana que salió también, que es muy, muy buena, se llama También la lluvia, que salió hace como unos 5 o 6 años. Y bueno, si la encuentran pirata, igual está buenísimo, ¿vale? Muy bien. Entonces, la guerra del agua es la primera vez en la que los gobiernos de esta época tienen que dar marcha atrás con una privatización. La guerra del agua la gana el pueblo y el agua vuelve a ser, bueno, el agua natural vuelve a ser de la gente que la saca, o sea, que la produce, que construyó el pozo, que construyó la sequía, que utilizó el río, digamos, ¿no? Y 2 años después va a venir el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el cual se va a dar Febrero Negro, que es un enfrentamiento por el impuestazo, ¿ya? Lo que hace Gonzalo Sánchez de Lozada es decirle a todos los trabajadores que tienen un salario fijo, decirles el 40% de su sueldo va a ir ahora para el gobierno central, porque estamos en crisis y necesitamos plata. Y la gente dice, oye, toda la gente es pobre en Bolivia y tú me vas a quitar la mitad de mi sueldo. ¿Por qué? Y bueno, el gobierno dice, pues porque sí. Entonces se da lo que se llamó el impuestazo. Y eso devino en el enfrentamiento de Febrero Negro, donde policías y militares se agarraron a balazos en la Plaza Murillo. De hecho, si ustedes pasan hoy en día por la Plaza Murillo y ven el edificio de la Caja Nacional de Salud, ese edificio verde, esa casita verde que está frente a la Cancillería, todavía están los huecos de las balas de entonces. Y la Cancillería también fue ametrallada durante ese enfrentamiento y Palacio de Gobierno también, una balacera horrible. Y murieron 28 personas. Por eso se le llama Febrero Negro. Pero por si eso fuera poco, 6 meses después, en septiembre, Goni Sánchez de Lozada va a decretar la privatización del gas y la venta del gas de Bolivia a Estados Unidos por puertos chilenos. Y esto desató la guerra del gas. La guerra del gas es el fin del periodo neoliberal, porque es la primera vez que la gente se levanta a la calle y pelea contra el gobierno durante 7 días en octubre, ya por eso se llama Octubre Negro, también es el otro nombre que lleva la guerra del gas, y al final Gonzalo Sánchez renuncia, pero antes de renunciar mueren 88 personas. 88 personas son asesinadas durante lo que se conoció como la guerra del gas y por eso también lleva el nombre de Octubre Negro, ¿vale? Después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asume la presidencia es Carlos Mesa Gisbert, quien lo que hace es dar, digamos, muchas concesiones a los militares norteamericanos y a las empresas norteamericanas que habían sido muy cuestionadas durante este periodo por haber matado gente en otras partes del país, principalmente en la región del Chapare, ¿vale? Y bueno, es un gobierno ya rodeado de crisis, así crisis por la derecha, porque la gente del partido del MNR y de toda la coalición que apoyaba a Gonzalo Sánchez no lo quería a Carlos Mesa, y crisis por izquierda porque la gente del campo, los obreros tampoco lo querían a Carlos Mesa, y Carlos Mesa, bueno, al final renuncia y viene un gobierno transitorio, gobierna Rodríguez Bercet 6 meses y se llama elecciones. Y esas elecciones van a ser históricas porque dan fin al periodo neoliberal y se abre lo que se llamó el periodo del proceso de cambio, que es un periodo que ha tenido, bueno, únicamente 2 presidentes, ¿ya? Que podemos decir que el primero es Juan Evo Morales Saima, que es el primer presidente indígena de Bolivia, ¿vale? En toda la historia nacional es el primerito, ¿ya? Que asume el gobierno el 22 de enero del año 2006. Es debido a eso que el Día del Estado Plurinacional, que se viene aquí en 2 semanas, se conmemora el 22 de enero, ¿ya? Porque fue el día que asumió el primer presidente indígena. Entonces, Evo Morales Saima hace medidas que trascienden en la historia nacional. La primera es que nacionaliza los recursos naturales, tanto algunas minas como Guanuni en Oruro, como sobre todo el petróleo, ¿ya? Petróleo y gas, ya que es lo más importante. Y la nacionalización de los hidrocarburos se hizo el 1 de mayo de 2006, ¿vale? El Día de los Trabajadores, ¿ya? Entonces, es muy importante porque a veces aparecen las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la nacionalización de los hidrocarburos? Ustedes responden 1 de mayo de 2006, ¿vale? Y
La segunda medida que hace Evo Morales es llamar a la Asamblea Constituyente, la segunda Asamblea Constituyente, porque la primera la había hecho Germán Busch 70 años antes, ¿vale? Y esa Asamblea Constituyente comienza en 2006 y culmina en 2008, ¿vale? Y después del 2008, bueno, hay toda esta pelea con la media luna, que si Santa Cruz, que si no sé qué, pero al final se promulga la Constitución. ¿Cuándo se promulga la nueva Constitución Política del Estado? Se promulga el 22 de enero del año 2009, ¿ya? Desde entonces, Bolivia es un Estado plurinacional. Antes hemos hablado de la República de Bolivia. Después de esta fecha, hablamos del Estado plurinacional de Bolivia, ¿vale? Y bueno, se pueden mencionar otras medidas económicas y sociales, pero lo importante es que, bueno, hubo un periodo de crecimiento económico, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí porque es súper extenso, ¿ya? Lo cierto es que Evo Morales gobierna 14 años y después viene, bueno, este año de Yanine Áñez entre 2019 y 2020. No voy a entrar, digamos, a lo que es un tema de la actualidad porque, insisto, en cultura general no se suele preguntar esto, ¿ya? O sea, no se suele preguntar como, ¿qué opina usted de Lucho Arce? ¿Ya? Porque eso es política, ¿vale? Y generalmente en este tipo de exámenes no entra lo que es política. Pero sí entran los primeros gobiernos de Evo Morales porque ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Si ustedes se fijan, ustedes han nacido, han crecido prácticamente igual que yo en este periodo de Evo Morales, ¿no? Entonces ya podemos hablar de que esto ya es parte de la cultura general porque, bueno, 2010 fue hace 12 años, casi, bueno, hace 13 años, digamos, ¿no? Entonces, eso, ¿ok? Muy bien. Este sería como el gran repaso de los periodos y de los procesos, ¿vale? Les voy a mandar, aquí lo tengo, miren, esta es la lista que les voy a mandar igual a sus, al grupo, para que lo tengan, para que lo puedan repasar, donde tienen, ahora sí, para quienes hayan estado anotando o no hayan podido anotar, digamos, el partido de tal presidente o qué tal cosa, no se preocupen, aquí están las duraciones de cada uno de los presidentes, tienen las acciones, digamos, aquí en el bloque de la derecha, en el demás de la derecha, tienen los periodos de los presidentes y tienen el partido por el cual ganaron, digamos, las elecciones. Entonces tienen aquí, digamos, el Partido Republicano y Conservador, que son básicamente los más importantes de esta época de los Años de la Plata. El Demócrata apareció solo una vez, ya, no existió después. Tienen aquí en la época de los liberales y de los valores del estaño, lo que les decía, el Partido Liberal, el Republicano, que después se divide en el Republicano Genuino, el Republicano Auténtico y que si no sé qué. Después tienen este periodo del socialismo militar, donde el partido al que ellos pertenecían era RADEPA, que es la abreviación de Razón de Patria, ¿vale? Y finalmente, bueno, tienen el gobierno del MNR, todos los gobiernos de facto, ya que es la época de las dictaduras militares, el retorno a la democracia aquí con la UDP, que era lo que les decía de Hernán Siles Suazo, y tienen, bueno, toda la época neoliberal. Víctor Paz ganó por el MNR, Jaime Paz Zamora ganó en una alianza MIR, ADN y CONDEPA, Gonzalo Sánchez de Rosa ganó en MNR, etcétera, 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 hasta el MAS-IPCP, que es con Evo Morales, el año 2005 es la elección, el 18 de diciembre, pero la posesión y el gobierno comienza el 22 de enero del 2006, ¿vale? Igual tienen los hechos más importantes, los periodos, etcétera. Así que, veamos, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran repasar, revisar, volver a trabajar? ¿Les escucho o les leo? ¿Estamos bien? ¿Nos entendemos? ¿Alguna parte? Adelante, Saúl. Exacto. Exacto. ¿Sí, me escuchas? Paz, el 52 lo que hace es nacionalizar las minas, ¿ya? El tema del petróleo, del gas, eso
no se toca, ya esto está como, va a estar muy peleado en los años siguientes. La medida más importante es la nacionalización de las minas, porque Bolivia vivía en esa época de la minería. Lo que hace Evo Morales es, ante todo, nacionalizar los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Y este tema de la minería queda como en algunas cosas sí y otras cosas no. Se nacionaliza Guanuni, pero el Cerro Rico no. Todo eso sigue siendo de cooperativistas. Por decirte, no se nacionaliza Colquiri, que es una mina aquí importante en La Paz. No se nacionaliza Caracoles, que es una mina de Gonzalo Sánchez de Lozada, y otras minas no se tocan. Solo se toca Guanuni y unas cuantas más muy específicas. En cambio, en el gas, no. Todo el gas y el petróleo pasa a manos del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido se parecen, pero son recursos naturales diferentes, ojo, ¿no? Entonces, uno son las minas y el otro es hidrocarburos. Y otra diferencia que tienen es que Víctor Paz no llama a una asamblea constituyente, ya ellos decretan la ciudadanía universal por decreto, esto que es por ley, o sea, porque sí, digamos, no se hace una votación. En cambio, lo que hace Evo Morales es llamar a una asamblea constituyente que sí tiene una votación. Si hay un referéndum para definir si se aprobaba o no la nueva constituyente, ¿vale? Que es el año 2009, además, ¿vale? Otras preguntas, comentarios, algo que les haya quedado así como, esto todavía no lo cacho muy bien. Los y las escucho. Ok, sí, la promulgación de la Constitución Política del Estado se da, a ver, vamos a definir la fecha exacta, es el 22 de enero, lo que quiero ver si es del año 2009 o del año 2010, deme un segundo. No, ya. No, esperen. Sí, desde entonces, desde la promulgación de la nueva constituyente, de la nueva constitución, es que hablamos del Estado plurinacional. Ya, la promulgación se da el 22 de enero del año 2010, perdón, ya, así lo vamos a dejar aquí en el chat. 22 de enero del año 2010, ¿vale? Ese día se promulga la constituyente y es por esa razón que se da que es el día del Estado plurinacional, ya, o sea, también, o sea, son 3 fechas que se juntan. Día que asume el Evo por primera vez, día que se promulga la constituyente y fundación del Estado plurinacional. Las 3 son el 22 de enero. El primer gobierno de Evo es el 2006, la promulgación es el 2010 y la fundación del Estado plurinacional es igualmente el 2010, ¿vale? Pero es 22 de enero. ¿Alguna otra pregunta, consulta, cosa que quieran ver? La 2009. Dale, Vidal. La promulgación de la Constitución es el 22 de enero del 2009 o 2010. Sí, el dato en un libro, igual indica 2009, es el solucionario de la INCOS. No te escuché muy bien. Porque más antes nos dijo que es el 22 de enero del 2009, pero ahora nos indica que es Sí. 22 de enero del 2010. Vidal, discúlpame, yo cometí un error en confundir los años. Se promulga el 22 de enero del 2010. Vas a disculpar, yo he tenido un error, un lapsus brutus en mi memoria, ¿vale? Se promulga el 2010, el 22 de enero. Ahora sí, me dejo que esté súper claro. Y paso contigo, Saúl. ¿Qué duda tenías? Ok, miren, vamos a hacer 2 cosas la próxima clase, ¿vale? Una es tarea mía, ahorita les voy a compartir, ya. Esta tabla es, si ustedes quieren, lo más cercano a un chanchullo, ¿ya? Así,
está pensado justamente para eso, para memorizar periodos, nombres, fechas y eventos principales, ¿vale? Quiero que ustedes estudien esto, lo trabajen, ¿vale? Lo memoricen. Si quieren imprimirlo, imprímanlo. Si quieren tenerlo en su celular, ténganlo. Si quieren tatuarse esto, tatúenselo, ¿vale? Pero lo importante es que lo sepan, que lo conozcan, que lo estudien. ¿Por qué? Porque la mitad de las preguntas de cultura general en los dosieres del INCOS son sobre historia de Bolivia, ¿ya? Entonces, esta es la mitad de la información que está aquí, la mitad de esto va a aparecer en su examen, ¿ya? Entonces, ustedes, o sea, en la sección de cultura general, ojo, ¿no? En la sección de cultura general. Entonces, tienen que saberlo así, o sea, como la Lali Lulú, ¿ya? Así como las letras del abecedario, ¿ya? De modo de que tengamos aquí cubierto este gran frente, digamos, que tenemos que tener listos para el examen, ¿vale? Entonces, tienen que memorizarse esto y la próxima clase lo que vamos a ir haciendo es como preguntas, así de, a ver, ¿cuál fue el primer presidente de Bolivia? ¿Cuál fue el primer presidente boliviano? ¿Cuál fue la primera presidenta mujer? ¿Cuándo murió Germán Busch, digamos? No sé, ¿cuándo, quién dirigió la revolución del 52? ¿Cuándo se hizo la reforma agraria? O sea, vamos a ir haciendo preguntas así como de examen para ir repasando esto. Esto tiene que ir entrando despacio, pero tiene que ser trabajado, ¿vale? No es que se va, o sea, vamos a hacer como repasos entre todos, ¿vale? Para que esto se siga afinando, ¿ya? Entonces, esa parte la hacen como tarea, digamos, ustedes que como trabajo colectivo, ustedes, ¿vale? La imagen del... Ok, ahorita veo eso contigo, Elvis. Y la otra parte que voy a hacer yo es el armar, el preparar toda la clase para lo que es la historia universal. Entonces, esto de la historia universal es súper, súper largo, ¿ya? Porque en el examen preguntan cosas desde la época, digamos, de los griegos y de los romanos hasta la Guerra Fría, ¿ya? Son como 2000 años, digamos, ¿no? Pero no vamos a ver 2000 años en detalle. O sea, insisto, chicos, es un examen de opción múltiple, es un examen en el que tenemos que saber los datos más importantes, nada más, ¿ya? Entonces yo voy a preparar eso para que lo tengamos. Una vez que acabemos eso, ¿ya? Una vez que tengamos la historia nacional y la historia universal, vamos a entrar a los detallitos. ¿Qué si cultura del arte? ¿Qué si cultura de las esculturas, de las pinturas, de si literatura? ¿Qué tal poeta? ¿Qué tal obra famosa? ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Bueno, todos esos detalles los vamos a ir viendo, pues ya son muchos, son cositas que miren, si se nos escapa, bueno, pasa, pero en los exámenes del INCOS, hagan de cuenta que en cultura general se divide en tres partes: historia nacional, historia general o historia universal, que es lo mismo, y luego viene la parte como tal de cultura general, que es en donde aparecen los poetas, aparece Mozart, aparece Da Vinci, cuestiones así. El grueso está en historia nacional. El segundo más importante es historia universal. Y ya hay detalles, preguntas muy puntuales sobre algún artista, sobre algún poeta, sobre algún escritor. Entonces, si nosotros tenemos estos dos bloques grandes hechos, estudiados, pues tenemos la mayoría de las respuestas. Estamos listos para la parte más dura de esa parte del examen de cultura general. Y ya, si mientras más podemos afinar lo otro, mejor. Pero si esto no lo tenemos claro, estamos siendo en pañales, ¿vale? Entonces, el material que les estoy dando es lo más, tratar de ser lo más didáctico posible y que podamos revisar eso, ¿vale? Ahora sí, voy contigo, Wally, que dice, espera un poquito. Ok, voy a revisar de nuevo el dossier del INCOS. Puede ser que se haya cometido un error con el tema del 2009. Nos vamos a quedar, a ver, aquí somos objetivos, vamos a lo que tenemos que hacer. Si en las anteriores respuestas del INCOS decía que el 2009, nos quedamos con el 2009, ¿vale? Voy a echar una repasada, voy a revisarlo con otros dosieres y cuestiones así, y les mando al grupo, ¿vale? Para que tengamos esta súper duda que teníamos sobre el 22 de enero, tenerlas
zanjada de una sola vez y que tengamos claro cuál es la respuesta final, ¿vale? La voy a repasar, la voy a revisar y les mando igual al grupo que tenemos de WhatsApp, ¿vale? Igual que la lista de presidentes que la tienen aquí, que les acabo de mostrar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran revisar antes de acabar la sesión de hoy? Ok, muy buena pregunta. La idea es pasar clases hasta que den el examen, ¿vale? Generalmente el examen se da entre la primera semana de febrero y la segunda. Eso quiere decir que tenemos, bueno, la clase de hoy que ya ha pasado, la siguiente que va a ser el 19 de enero, una tercera clase el 25 y probablemente ya después darían el examen. Si se retrasa el examen del INCOS una semana y lo dan la segunda semana de febrero, vamos a tener una cuarta clase extraordinaria, digamos, ¿no? Para englobar todo. Pero no podemos confiarnos, no podemos fiarnos de que tenemos 4 clases porque al final el INCOS es el que decide cuándo poner la fecha, no nosotros. Entonces, la idea es repasar hasta el momento del examen. Tenemos 3 clases sí o sí, ¿vale? Sí o sí tenemos 3. Hoy día fue la primera, nos quedan 2. Si se habilita una cuarta, mejor para nosotros porque nos permite juntar y repasar todo y estar full listos para el examen, ¿vale? Pero con todos los docentes tienen 3 clases sí o sí, y si se retrasa una semana el examen del INCOS, va a haber como una semana extra, digamos, ¿no? Que en mi opinión sería mejor para poder repasar y tener todo como listo para el examen. Porque son varias cosas que están viendo entre lenguajes, matemáticas, esto de cultura general. Entonces, sí creo que tener una clase extra de repaso y de repaso general sería muy, muy genial. Pero bueno, veremos cómo se nos pinta y tenemos que estar preparados para todo, ¿vale? ¿Alguna otra duda o consulta? Muy bien, entonces lo dejamos aquí. Chicos, chicas, espero que haya quedado lo mejor, lo más claro posible. Nos vemos el próximo jueves, igual en el mismo horario. Perdonen, el día de hoy estaba así como súper muerto porque doy justamente clases en el instituto, en nuestro instituto, en el Apolo, hasta las 6:30 y tuve que correr hasta mi casa, pero había pues toda la marcha que estaba ahí en el centro, entonces tuve que literalmente correr porque todo el pueblo estaba cerrado, entonces tardé un montón en llegar y eso hizo que me demore en mandar el link y un montón de detalles, y además después se cayó el internet, ¿no? Ya para la siguiente clase tenemos el internet sí o sí fijo, eso no se mueve, y el link lo van a tener por lo menos unos 20 minutos antes, ¿ya? Entonces, eso yo me disculpo por la demora del día de hoy. Siempre vamos a estar comenzando como a las 9:40, dándole 10 minutos a todos, digamos, perdón, a las 7:40 de la noche, de modo de que todos tengamos 10 minutos de, bueno, me retrasé, es que llegué tarde en casa, es que estaba tomando tecito, es que volví a tal actividad. Bueno, tenemos 10 minutos de margen, pero 7:40 entramos con todo. Y como han visto, es harta información, entonces tratamos de estar lo más puntuales posibles para acabar puntuales, ¿vale? Eso, chicos, chicas, un abrazo enorme para las personas que recién llegaron. Mi nombre es Francisco, soy de formación en sociología y bueno, estamos aquí para esto, ¿no? Para conseguir el objetivo que es que puedan entrar todos ustedes al INCOS y vayan ahí emprendiendo su formación profesional, ¿vale? Un abrazo a todos y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Gracias, Giselle.